Detrás de todo gran criminal hay una red de cómplices, personas que lo ayudan a ocultar el dinero, a falsificar documentos, a poner propiedades a su nombre para que nadie descubra la verdad. Durante años, esa red operó sin ser tocada. Hasta que alguien decidió no perseguir solo al político visible, sino a todo lo que lo protegía. En el caso de Alito Moreno, esa red no estaba formada por operadores desconocidos, estaba integrada por las personas más cercanas a él. Su propia sangre, su círculo íntimo. Personas que pusieron sus nombres en escrituras públicas, que firmaron ante notarios, que aparecieron como dueños de propiedades millonarias mientras juraban que todo era legal. Esta no es solo la historia de un político acusado de corrupción. Es la historia de una familia completa convertida en escudo. Y es también la razón por la que hoy, bajo una nueva lógica de seguridad y persecución financiera encabezada por Omar García Harfuch, estas redes comenzaron a ser observadas como nunca antes. Porque cuando el Estado deja de perseguir solo al rostro público y empieza a desmantelar a los cómplices, la historia cambia. Yolanda Mercedes Cárdenas Montero tiene 78 años. Es la madre de Alejandro Moreno Cárdenas. Durante décadas llevó una vida discreta, lejos de los reflectores. Pero cuando su hijo llegó al poder, primero como senador y luego como gobernador de Campeche, su nombre comenzó a aparecer donde jamás había estado, escrituras públicas, registros de propiedad y documentos notariales. Las investigaciones de la Fiscalía de Campeche señalan que Yolanda figura como propietaria de al menos 8 inmuebles ubicados en zonas de alta plusvalía. 3 de ellos dentro de Lomas del Castillo, el mismo exclusivo desarrollo donde se encuentra la mansión de 128 millones de pesos atribuida a su hijo. Una de esas propiedades incluso fue expropiada en septiembre de 2025 por el gobierno estatal para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos. Las fechas no son un detalle menor. Los registros muestran que estas propiedades fueron adquiridas entre 2008 y 2015, exactamente durante el periodo en el que Alejandro Moreno ejercía como senador federal y posteriormente como gobernador. El problema es evidente, Yolanda nunca tuvo un empleo formal ni actividad económica capaz de justificar adquisiciones de ese tamaño. No fue empresaria, no recibió herencias millonarias, no existe rastro de ingresos extraordinarios. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿De dónde salió el dinero? Para la Fiscalía, la respuesta es directa. Los recursos provenían de su hijo. Las propiedades fueron pagadas con dinero de Alejandro Moreno, pero inscritas a nombre de su madre para ocultar el origen real de los fondos y evitar alertas fiscales. Una maniobra clásica en casos de corrupción y lavado de dinero, el uso de prestanombres. Antes de seguir, suscríbete a este canal, Operación Harfuch. Aquí no contamos historias falsas. Aquí contamos lo que otros prefieren esconder. El mecanismo es tan viejo como efectivo. El funcionario no aparece como dueño. En su lugar, coloca a familiares cercanos, personas de absoluta confianza que figuran legalmente como propietarios, aunque en los hechos solo resguardan bienes que no les pertenecen. Uno de los expedientes más reveladores corresponde a un terreno de 500 metros cuadrados en Lomas del Castillo. Según la escritura pública, Yolanda Cárdenas lo compró en 2010 por 1.200.000 pesos. Sin embargo, los peritajes posteriores establecieron que el valor real del predio en ese momento superaba los 4,5 millones. El precio declarado no alcanzaba ni una tercera parte de su valor real. La explicación está en el origen de la operación. El vendedor no era un tercero independiente. Era una empresa vinculada a un colaborador cercano de Alito. La transacción, en los hechos, fue una simulación. El dinero circuló, pero el monto se manipuló deliberadamente para reducir impuestos y desdibujar el rastro financiero. Cuando la Fiscalía intentó interrogar a Yolanda Cárdenas, ella se negó a declarar. Sus abogados interpusieron recursos legales argumentando que su edad y su estado de salud la incapacitaban para enfrentar un proceso judicial. Hasta hoy, no ha sido procesada. En público, Alejandro Moreno ha defendido a su madre con firmeza. Ha asegurado que se trata de una mujer honesta, que las propiedades provienen de ahorros familiares y que todo está debidamente respaldado. Según él, las acusaciones forman parte de una persecución política. Pero los documentos contradicen esa versión. Los expedientes describen una historia distinta. Una en la que una mujer mayor fue utilizada para ocultar un patrimonio ilícito. Una en la que, consciente o no de todas las implicaciones,
terminó formando parte de un fraude multimillonario. La pregunta no es solo legal, sino moral: ¿es Yolanda Cárdenas una delincuente o una víctima de su propio hijo? La ley es clara. Prestar el nombre para encubrir delitos también implica responsabilidad. Pero llevar ante la justicia a la madre de un político influyente es una decisión incómoda. Y Alejandro Moreno lo sabía desde el principio. Por eso las propiedades no estaban a su nombre. El patrón se repite con otro integrante de la familia: Gabriel Emilio Moreno Cárdenas, el hermano menor de Alito. A diferencia de él, nunca tuvo una trayectoria política relevante. Se movió en el sector privado, principalmente en actividades ligadas a la construcción y al desarrollo inmobiliario. Sin embargo, cuando Alejandro alcanzó el poder, la situación económica de Gabriel cambió de forma abrupta. Las investigaciones indican que Gabriel figura como propietario de al menos 6 inmuebles en Campeche, la mayoría adquiridos entre 2012 y 2017. Hay terrenos, locales comerciales y un departamento en las Torres de Cristal sobre la avenida Ruiz Cortines, una de las zonas más exclusivas de la capital. Pero lo verdaderamente comprometedor no son las propiedades en sí, sino la forma en que llegaron a sus manos. En varios expedientes aparece el mismo patrón. Gabriel Moreno Cárdenas adquiría terrenos a precios ridículamente bajos y, poco tiempo después, esos mismos predios se disparaban de valor gracias a decisiones tomadas desde el gobierno estatal. Y lo más inquietante es quiénes eran los vendedores: empresas que, meses más tarde, recibirían contratos millonarios del gobierno de Campeche cuando Alejandro Moreno ya estaba en el poder. Un caso lo resume todo. En 2014, Gabriel compró un terreno de 3.000 metros cuadrados en una zona con potencial comercial por apenas 800.000 pesos. 6 meses después, el gobierno encabezado por su hermano anunció la construcción de una carretera que pasaría exactamente junto a ese terreno. El impacto fue inmediato. Para 2016, el valor del predio superaba los 5 millones de pesos. Gabriel lo vendió en 4.8 millones. En menos de 2 años obtuvo una ganancia cercana a los 4 millones. Demasiada suerte para ser coincidencia. Y no fue un hecho aislado. Las investigaciones muestran una cadena de operaciones similares. Propiedades adquiridas antes de anuncios oficiales, terrenos beneficiados por obras públicas, plusvalías generadas por decisiones gubernamentales que Gabriel parecía conocer con anticipación. Información privilegiada que no estaba al alcance de cualquier ciudadano. Información que solo podía venir de una fuente: el gobernador. Pero el enriquecimiento no se limitó al negocio inmobiliario. Gabriel también apareció del lado de los contratos públicos. Una de sus empresas, dedicada a servicios de construcción, obtuvo varias licitaciones durante el mandato de Alejandro Moreno. En total, más de 25 millones de pesos en contratos estatales. Legalmente, Gabriel no podía participar. La ley prohíbe que familiares directos de un gobernador reciban contratos del gobierno. La solución fue simple. La empresa se registró a nombre de un socio, mientras él conservaba el control real. Cuando los medios comenzaron a hacer preguntas, Gabriel aseguró que todo fue transparente, que su empresa ganó por méritos propios y que su parentesco no influyó. Los documentos obtenidos vía transparencia cuentan otra historia. En varias licitaciones, esa empresa fue la única participante. No hubo competencia. No hubo evaluación real. Una práctica conocida como nepotismo encubierto, ilegal en México, pero extremadamente difícil de probar cuando se usan intermediarios y estructuras opacas. Hasta hoy, Gabriel tampoco ha sido procesado. Ha presentado declaraciones fiscales que, según su defensa, justifican su patrimonio. Sin embargo, los peritajes oficiales detectaron inconsistencias. Gastos que no coinciden con los ingresos reportados, propiedades cuyo origen del dinero no está claro y vínculos comerciales directos con empresas favorecidas por el gobierno de su hermano. La relación entre los hermanos Moreno Cárdenas expone una constante en los grandes casos de corrupción: cuando uno llega al poder, el beneficio se extiende a toda la familia. No por talento excepcional ni por trabajo extraordinario, sino por acceso directo a las decisiones del Estado. Y si hay alguien que conoce cada movimiento, cada acuerdo y cada simulación de Alejandro Moreno, ese es Juan José Salazar Ferrer. Arquitecto de profesión y amigo cercano desde hace más de 2 décadas, Salazar Ferrer no solo fue testigo del crecimiento patrimonial de Alito, fue parte activa del engranaje.
Las investigaciones lo señalan como propietario registrado de al menos 12 inmuebles en Campeche, la mayoría concentrados en Lomas del Castillo. 2 de ellos fueron expropiados en septiembre de 2025. Pero su papel va mucho más allá de la cantidad de propiedades. Salazar Ferrer fue el arquitecto detrás de varias construcciones clave, incluida la mansión valuada en 128 millones de pesos. Diseñó, supervisó y participó en desarrollos que hoy están en el centro de la investigación. Los documentos muestran que actuó como intermediario en múltiples operaciones. Compraba terrenos, desarrollaba inmuebles y luego los transfería a Alito o a su círculo cercano a precios que no reflejaban la realidad del mercado. Un ejemplo lo deja al descubierto. En 2011, Salazar Ferrer adquirió un terreno de 4.000 metros cuadrados en Lomas del Castillo por 1,5 millones de pesos. Construyó una residencia con un costo aproximado de 8 millones. 2 años después, vendió la propiedad completa a una empresa vinculada a Alejandro Moreno por apenas 6 millones. Vendió por debajo de su propio costo. Una operación que no tiene lógica económica, a menos que el dueño real nunca haya sido él. Ningún arquitecto, por exitoso que sea, factura 35 millones de pesos en honorarios a un solo cliente en un estado como Campeche. Esa cifra no encaja en ningún esquema profesional razonable. Y aún así, ese fue el monto que Juan José Salazar Ferrer recibió en transferencias durante 8 años. Pero su papel no se limitó a prestar su nombre o a diseñar casas de lujo. Salazar Ferrer también fue beneficiario directo del poder político de Alejandro Moreno. Su despacho de arquitectura obtuvo contratos del gobierno estatal para diseñar edificios públicos, supervisar obras y elaborar estudios de impacto urbano. En conjunto, esos contratos superaron los 40 millones de pesos durante el sexenio de Alito. Sin embargo, su función real iba mucho más allá de lo visible. No solo diseñaba propiedades. Coordinaba las operaciones. Conocía a los notarios dispuestos a firmar escrituras con valores falseados. Sabía qué empresas utilizar para simular compraventas. Entendía cómo estructurar cada movimiento para que no generara alertas inmediatas. En los hechos, no era un cómplice secundario. Era el cerebro técnico del esquema. El arquitecto del fraude, en el sentido más literal. Cuando la fiscalía intentó interrogarlo, Salazar Ferrer se negó a declarar. Sus abogados argumentaron que las investigaciones estaban viciadas, que las pruebas eran ilegales y que todo formaba parte de una persecución política contra Alejandro Moreno. Hasta diciembre de 2025, no ha sido procesado. La relación entre Alito y Salazar Ferrer retrata con precisión cómo operan las redes de corrupción. El político necesita intermediarios leales que ensucien las manos por él, y esos intermediarios, a cambio de silencio y fidelidad, acumulan riqueza. Es una relación de beneficio mutuo. Uno no funciona sin el otro. Pero si Salazar Ferrer era el operador externo, dentro del gobierno había alguien aún más peligroso. Claudio Cetina Gómez. Durante el mandato de Alito en Campeche, entre 2015 y 2019, Cetina Gómez fue jefe de la oficina del gobernador. Un cargo clave. Era quien controlaba la agenda, el acceso, la información. Sabía todo lo que ocurría en el corazón del gobierno y tenía facultades para firmar documentos, autorizar gastos y coordinar dependencias. Según las investigaciones, utilizó ese poder para facilitar las operaciones ilícitas. Los registros muestran que Cetina Gómez aparece como propietario de al menos 4 inmuebles adquiridos entre 2016 y 2018. Su salario rondaba los 80,000 pesos mensuales. En 4 años, sus ingresos legales no superarían los 4 millones de pesos. Pero las propiedades a su nombre superan los 15 millones. Una diferencia imposible de justificar. El patrón se repite, compras por debajo del valor real y vendedores que aparecen una y otra vez, las mismas empresas y personas vinculadas a Alito, su madre y Salazar Ferrer. Pero el papel de Cetina Gómez iba más allá de adquirir propiedades. Testimonios de exfuncionarios lo señalan como el enlace directo entre el gobernador y la red financiera. Coordinaba pagos a notarios, negociaba con empresarios dispuestos a simular operaciones y decidía a nombre de quién se registrarían bienes y contratos. Aunque estos testimonios no fueron ratificados por miedo a represalias, coinciden con los patrones detectados por los investigadores. Cetina Gómez también está ligado al uso de empresas fantasma,
compañías sin empleados, sin actividad fiscal real y con domicilios inexistentes, utilizadas exclusivamente para mover propiedades y dinero. Una de ellas, Desarrollos Inmobiliarios del Sureste, estaba registrada en una oficina que resultó ser un edificio abandonado, con un representante legal que negó cualquier vínculo. Ese es el nivel del esquema: nombres prestados, empresas inexistentes y una red diseñada para que el dinero se mueva sin dejar rastro, y esta historia aún no termina. Según los investigadores, Claudio Cetina Gómez no solo participó en el esquema, lo coordinó desde dentro del gobierno. Fue quien facilitó la creación y operación de empresas fantasma, quien movió piezas para que el dinero circulara sin dejar rastros directos. Y, como el resto de los implicados, tampoco ha sido procesado. Ha sostenido que sus propiedades provienen de ahorros personales y préstamos familiares, que su actuación como funcionario fue legal y que todo es una acusación sin fundamento. Pero los documentos, los testimonios y, sobre todo, los patrones se repiten con demasiada precisión como para ser coincidencia. Todo apunta a que Cetina Gómez fue el operador interno que hizo posible el enriquecimiento ilícito de Alejandro Moreno. Sin él, el esquema difícilmente habría funcionado. Han pasado más de 3 años desde que la Fiscalía de Campeche abrió la investigación contra Alito. Las pruebas son contundentes. Decenas de propiedades, operaciones financieras sospechosas, valores manipulados y simulaciones documentadas. Y, aún así, nadie ha sido procesado. ¿Por qué? La explicación se resume en 3 factores. El primero es el poder político. Mientras Alejandro Moreno siga siendo senador y dirigente nacional del PRI, conserva la capacidad de proteger a su círculo, presionar, retrasar y bloquear. Sus cómplices lo saben y por eso permanecen leales. El segundo factor son los recursos legales. Todos cuentan con despachos de primer nivel. Amparos, nulidades y recursos interminables que alargan los procesos durante años, aprovechando la lentitud del sistema judicial. El tercero es la complicidad sistémica. Para procesar a los cómplices habría que ir más lejos: notarios, funcionarios, banqueros. Abrir esa puerta exhibiría la profundidad real de la corrupción. Y eso, para muchas autoridades, es un costo político que prefieren evitar. La impunidad no es accidental. Envía un mensaje claro. Mientras exista un jefe poderoso, no hay consecuencias. Que las familias pueden prestar su nombre. Que la lealtad pesa más que la ley. Y así, la corrupción se normaliza, se hereda y se repite. Esta es la historia de Yolanda Cárdenas, Gabriel Emilio, Juan José Salazar Ferrer y Claudio Cetina Gómez. 4 personas que, desde distintos roles, sostuvieron el mismo fraude. 4 personas que se enriquecieron mientras Campeche pagaba el precio. Y 4 personas que, hasta hoy, siguen libres. La pregunta final no es solo si Alejandro Moreno enfrentará la justicia. La verdadera pregunta es si algún día lo hará toda su red. Porque mientras los operadores sigan intactos, la corrupción seguirá funcionando como siempre, en familia y sin castigo.